Hola, buenos días. Somos el equipo número 6 y está conformado por Kimberly Carvajal, Stephanie Morales, Samaria Salinas y su servidora, Yusemi Garibay. Y nuestro tema a exponer el día de hoy es Eric Fromm, el psicoanálisis humanista. Vamos a empezar con una pequeña bibliografía. Eric Fromm nació el 23 de marzo de 1900 en Alemania y falleció el 18 de marzo de 1980 en Suecia. Su padre fue Naphtali Fromm y su madre fue Rosa Kram Fromm. Para la primera infancia de Fromm no fue perfecta, ya que él recordaba que tenía unos padres un tanto neuróticos y él se consideraba un niño neurótico e insoportable, ya que su padre tenía muy mal carácter y su madre tenía tendencias depresivas. La siguiente, por favor. Sin duda alguna, un evento que marcó a Fromm fue el suicidio de una joven artista que era amiga de su familia, la cual se quitó la vida inmediatamente de que falleció su padre. Ella dejó una carta de despedida diciendo que quería ser enterrada junto a él, por lo que Fromm no era capaz de encontrar sentido al deseo de la joven eh, al tomar estos actos, y se preguntaba el cómo pudo haber tomado una decisión así. La siguiente, por favor. Esta pregunta persiguió a Fromm durante los siguientes 10 años y finalmente despertó su interés por los escritos de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Conforme fue leyendo los escritos de Freud, empezó a conocer y a definir lo que era el complejo de Edipo y así pudo entender los posibles motivos por los cuales la joven cometió el suicidio. Eso también dio indicio a que Fromm se diera la necesidad de comprender las leyes que gobiernan la vida del individuo y la sociedad. Tiempo después, Fromm se hizo socialista en la Universidad de Heidelberg, donde se doctoró en sociología a los 25 años de edad. La siguiente, por favor. Seguimos con la bibliografía. Cabe mencionar que aquí Fromm tuvo múltiples matrimonios, pero su primera esposa fue Frieda Richman, quien era 10 años mayor que él, y se separaron en 1930. En ese mismo año fue cuando fundó el Instituto del Psicoanálisis en Alemania, pero dado las amenazas del nazismo, se tuvieron que trasladar a Suiza, donde se incorporó el recién Instituto de Investigación Social en Ginebra. La siguiente, por favor. Tiempo después, Fromm reanudó su relación con Karen Horney, quien se hizo miembro de la Asociación de Avance en el Psicoanálisis. Ellos ya tenían una relación amorosa en su primer matrimonio, por lo que en 1943 los desacuerdos dentro de la asociación los convirtieron en rivales, lo que incitó a Fromm a abandonar la asociación e inmediatamente ponerse de acuerdo con sus colegas para crear el Instituto de Psiquiatría y Psicología de Alson White, en donde él se hizo cargo de la presidencia. La siguiente, por favor. Finalmente, en 1951, Fromm se trasladó a México con su penúltima esposa, que fue Jenny Gurland. Ese mismo año crea en la UNAM un departamento de psicoanálisis en la Facultad de Medicina y meses después, desgraciadamente, fallece su mujer. Un año después, en 1952, volvió a casarse con Annis Freeman, que conoció igualmente en México. Esta fue su última esposa y en 1968 Fromm sufrió un grave ataque al corazón, lo que lo obligó a reducir su carga laboral. Finalmente falleció en Suiza el 18 de marzo de 1980, pocos días después de cumplir 80 años. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañera Stephanie, que nos va a hablar de una pequeña definición del hombre. Bien, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la concepción del hombre para Fromm. Si bien este autor pensaba que el hombre no solamente tenía que luchar contra el peligro por sobrevivir, sino que existía también el peligro de volverse loco. Por lo que, según su teoría, no solo tiene que protegerse del peligro de perder la vida, sino también del peligro de perder la razón. Fromm era mucho de la opinión de que el hombre estaba obligado a crear una armonía con la naturaleza, ya que para él estos no se podrían separar, o de lo contrario podría enloquecer, según su pensamiento. Okay. Yo les voy a hablar de los supuestos básicos que tenía Fromm.
El supuesto fundamental de Fromm es que la personalidad individual solo se puede entender bajo la luz de la historia de la humanidad. Para Fromm, antes de debatir sobre la personalidad, se debe debatir sobre la condición humana, y la psicología debe estar basada en un concepto antropológico y filosófico de la existencia humana. Para él era muy importante conocer, pues, de dónde viene el hombre para saber exactamente, pues, o sea, qué es, cómo es que está viviendo en este momento. El siguiente supuesto es que Fromm afirmaba que los humanos, a diferencia de otros animales, han sido privados de su unión prehistórica con la naturaleza, y es que pues nos civilizamos de alguna manera, dicho, ¿no? No tienen, los hombres no tienen instintos fuertes para adaptarse a un mundo cambiante. A cambio, han adquirido la capacidad de razonar, lo que Fromm denominaba el dilema humano. ¿Qué pasó? Estoy grabando. El siguiente supuesto es que la capacidad humana para razonar, por tanto, es al mismo tiempo una suerte y una desgracia, ya que por una parte permite a las personas sobrevivir, pero por otra las obliga a intentar resolver dicotomías básicas que no tienen solución. Para Fromm se refirió al término dicotomías existenciales, porque estas están enraizadas en la existencia misma de las personas. Los humanos no pueden eliminar estas dicotomías existenciales, solo pueden reaccionar a ellas según su cultura y sus diferentes personalidades. La primera dicotomía es la vida y la muerte, la existencia entre la vida y la muerte. Y la segunda dicotomía es la existencialidad. Es que los humanos somos capaces de conceptualizar el objetivo de la autorrealización, pero también somos conscientes de que la vida es demasiado corta como para alcanzar el objetivo. Primero les voy a hablar un poquito acerca de la dicotomía de la vida y la muerte. En esta dicotomía, Fromm toma la autoconciencia y la razón, pues estas nos dicen que un día moriremos, pero nosotros intentamos negarlo presumiendo que hay una vida después de la muerte. Sin pelearnos con la religión, pues Fromm afirmaba que lo que hacemos los humanos de alguna manera es como un mecanismo de defensa, ya que pues el hecho de que pensemos que hay una vida después de la muerte no altera el hecho de que nuestras vidas van a acabar en algún momento. Y sobre la autorrealización, sobre la dicotomía de la autorrealización, Fromm nos decía que solo si la vida del individuo fuera idéntica a la vida de la humanidad, aquel podría participar en el desarrollo humano que tiene lugar en el proceso histórico. Algunas personas intentan resolver esta dicotomía suponiendo que el periodo histórico en el que viven es el de mayor logro de la humanidad, mientras que otros suponen que el desarrollo se prolonga después de la muerte. Esto es muy sencillo de explicar. Por ejemplo, nosotros vivimos en el 2020, independientemente de la pandemia que está aconteciendo en este momento, el desarrollo de la tecnología es muy grande y el avance tecnológico que vivimos día con día, así como todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues supera las épocas pasadas. Pero nosotros como seres humanos justificamos este hecho pensando que todavía va a haber mejor, o sea, todo va a ser mejor después de que nosotros pasemos a una mejor vida, ¿no? Sino que la realización y la promesa eterna va a llegar en ese momento, ¿no? La tercera y última dicotomía de la que nos hablaba Fromm es la de la soledad. Y esta dicotomía, pues, nos habla de las personas están solas, sin embargo, no pueden soportar este aislamiento. Los humanos son conscientes de su condición como individuos independientes, pero al mismo tiempo creen que su felicidad depende de la unión con otros seres humanos, de ahí el matrimonio.
Aunque las personas no pueden resolver totalmente el dilema entre la soledad y la compañía, deben intentarlo, pues de lo contrario corren el riesgo de caer en la locura. Por eso siempre buscamos estar cerca de otras personas y los humanos somos seres sociales porque necesitamos de otros para poder sobrevivir. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de las necesidades básicas. Según Fromm, además de las necesidades fisiológicas que están caracterizadas como los animales, las personas están motivadas por 5 necesidades humanas distintivas y están orientadas a impulsar a la persona a unirse con el mundo natural. La primera de ellas es la relación, que su definición vendría siendo la unión con otra persona. Dentro de ese concepto, Fromm postuló 3 maneras fundamentales en las que la persona puede relacionarse con el mundo, la primera es el poder, que esta quiere decir cuando una persona dominante y una persona sumisa entablan una relación. La segunda vendría siendo pues la sumisión, que es cuando, dado el producto de una persona dominante y una persona sumisa, entablan esta relación, producen la unión de una relación simbiótica, que al principio puede parecer favorable, pero no lo es, ya que hace que no tengamos salud mental y esta no carece de libertad y independencia. La siguiente, por favor. Dentro de ellas está también el amor, que es el único camino que permite a las personas llegar a unirse con el mundo. Para que el amor sea verdadero, tiene 4 caminos, que vendría siendo el cariño, el respeto, responsabilidad y conocimiento. Y Fromm también hizo un pequeño libro en el cual menciona el arte de amar, que es un libro que nos dice que tenemos que convertirnos en maestros, aprender del arte de vivir, y quiere decir que es el arte de amar. La segunda necesidad básica vendría siendo la trascendencia, que significa estar vivo y crear de forma positiva, cuidar de lo que creamos y dejar una huella, ¿no? Fromm también afirma que se puede trascender, vaya, de una manera negativa, que vendrá siendo desde el terrorismo, las guerras, etc. La siguiente, por favor. La tercera necesidad vendría siendo el arraigo, que es el deseo de echar raíces o sentir que el mundo es como un hogar para nosotros. El arraigo también puede darse de 2 formas, que es la primera productiva, que es donde la persona sale de la órbita de la madre, ¿no? Por 100%, haciendo que esta persona pues sea una persona segura y equilibrada. Y la segunda, que vendría siendo improductividad, que es la fijación o la resistencia de separarse de la madre, lo cual hace que las personas en arraigo dependan 100% de la madre y los hace una persona dependiente e insegura. La siguiente, por favor. La cuarta necesidad básica es sentido de identidad. Es la capacidad de ser consciente de uno mismo. Para una persona con identidad no es necesario permanecer a un grupo o a una religión. Este tipo de personas que tienen sentido de identidad, tienen con ella, defienden sus ideales y sus convicciones, y por más que la gente los presione, no renuncian a ellas. En cambio, aquellas personas sin identidad tienen la necesidad de apego a los demás, por lo que abandonan su sentido de ideal. Bien, aquí es necesario mencionar que el autor realizó un libro que se llama Tener o Ser. Y en este libro, Fromm propone que existen 2 estilos de los cuales la gente prueba que son ellos mismos. Entrando más a detalle, para este pensador existían 2 maneras de vivir y concebir la existencia: el tener o el ser. Y el tener, nos dice el autor, que es el aceptar, santificar y el consumo y el beneficio o una alabanza a lo pasajero. Se persigue una lógica de posesión. En cambio, en el sendero del ser se convierte para Fromm en la única posibilidad de reparar la dignidad y la auténtica realización del hombre y de fomentar cambios sociales positivos. En pocas palabras, la vía del ser es la búsqueda de la libertad y el amor. Ahora bien,
tenemos la siguiente frase que pueden apreciar. Si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, ¿quién soy? Fromm nos decía, lo que puedes tener es lo que puedes perder. En otras palabras, si mi sentido de identidad está basado en lo que yo tengo, en mis posesiones, si puedo decir lo que yo soy, lo tengo, entonces ahí es donde surge esa pregunta. ¿Quién soy yo si pierdo lo que tengo? El sentido de la identidad se basa en lo que yo tengo. Y eso para Fromm es siempre amenazante, ya que la persona está frecuentemente preocupada en no perder lo que tiene. Porque no solo pierde lo que tiene, pierde también su sentido de identidad. Y el sentido de identidad básicamente es el ser del individuo. Ahora mi compañera va a hablar sobre lo del marco de orientación, siguiendo con las necesidades básicas. Ok, continuando con las necesidades básicas, el marco de orientación significa que tenemos un mapa. Todos necesitamos de un mapa para encontrar el camino en el mundo. Esta orientación nos da lo que conocemos como sentido común. La siguiente, por favor. Ok, yo les voy a hablar sobre el peso de la libertad. Esto se da cuando los niños van mostrando un poquito más de independencia de su madre, ¿no? Empiezan a tomar como pequeñas decisiones, ¿no? Empiezan a tomar un poquito más de responsabilidad. Aquí les puse un ejemplo que viene en la lectura que habla sobre la Edad Media, ¿no? Menciona que las personas tenían poca libertad personal y estaban obligados como al rol que la misma sociedad les marcaba, porque pues a ellos les proporcionaba lo que es seguridad y estabilidad. Conforme fueron adquiriendo libertad, pues empezaron a ser más conscientes, ¿no? De que estaban libres de la seguridad de una posición fija que estaba en el mundo en ese momento. Y pues con esto se provocó que se separaran de sus raíces y se aislaran de los demás. En lo individual se produce una experiencia similar, que es como lo que había mencionado hace unos momentos, ¿no? Que a medida que los niños van haciendo más independientes de sus madres, tienen más libertad para expresar su individualidad, para moverse por sí solos, para escoger a sus amigos, su ropa, pequeñas decisiones, ¿no? Como ya le había mencionado. Y al mismo tiempo empiezan a conocer el peso de la libertad, que ahí entra, ¿no? Es decir, quedan libres de la seguridad de ser uno con la madre. Tanto en lo social como en lo individual, este peso genera una ansiedad básica, que es la sensación de estar solos en el mundo. Esta misma, la ansiedad básica, produce un sentido de aislamiento y soledad, y por lo tanto, pues las personas intentan como escapar de esa libertad, ¿no? Mediante diversos mecanismos de huida, ¿no? Así los mencionó Fromm. Aquí les puse un concepto. Dice, los mecanismos de huida son las fuerzas impulsoras en las personas normales, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Que son tres. Una viene siendo el autoritarismo, que es tendencia a renunciar a la independencia de sí mismo y fusionarlo con alguien o algo que se encuentra fuera de él, ¿no? Al fin de adquirir fuerza de la que carece la otra persona. El masoquismo y el sadismo son unos ejemplos muy claros del autoritarismo. El ver sufrir al otro o aquella o el que dependa de mí solamente, ¿no? En pocas palabras. Exploto y me aprovecho de los demás. Ese es algo que es parte del autoritarismo. La siguiente viene siendo destructividad. A diferencia del sadismo y el masoquismo, en cambio, la destructividad no depende de una relación continua o con otra persona en sí, más bien busca eliminar a otros, ¿no? Destruyo a otro para tener poder, en pocas palabras. Y el conformismo
quiere decir que las personas que se conforman e intentan huir del sentido de la soledad y del aislamiento al renunciar de su individualidad y convertirse pues en lo que otras personas desean que sean, ¿no? En pocas palabras, hago todo lo que dicen los demás. La siguiente, por favor. Libertad positiva. Aquí les puse una frase que venía en la lectura y se las voy a leer. Una persona puede ser libre de no estar sola, ser crítica y no estar llena de dudas, ser independiente y pese a ello construir una parte fundamental de la humanidad. Las personas superan el miedo a la soledad en esta parte, ¿no? Y alcanzan la unión con el mundo y mantienen su individualidad. Es decir, logran la realización plena de sus potencialidades, ¿no? Y Fromm sostenía que el amor y el trabajo son los dos componentes fundamentales de la libertad positiva, ¿no? Para poder llegar a este tipo de realización. La siguiente. Bien, ahora entrando a la orientación del carácter, nos enfrentamos a la teoría expuesta por Fromm. Si bien él pensaba que la personalidad se reflejaba en la orientación del carácter del individuo, teniendo como antecedente la concepción de personalidad, que él la definió como el conjunto de cualidades psíquicas, heredadas y adquiridas, que son características de un individuo y que los hacen únicos. En cambio, define el carácter como un sistema relativamente estable de impulsos instintivos mediante los que una persona se relaciona con el mundo. Fromm afirmaba que el carácter se sustituye a la ausencia del instinto. En lugar de actuar según esto, la persona actúa según su carácter. Según el autor, si tuviera que pararse a pensar sobre las consecuencias de su conducta, sus actos serían muy ineficientes e incoherentes. En cambio, si actúa de acuerdo con sus rasgos de carácter, los humanos pueden comportarse de manera más eficiente y coherente. Dentro de las orientaciones encontramos 4 improductivas. La primera, recepción pasiva, explotación mediante la fuerza, acamparamiento de objetos, venta o intercambio. Sin embargo, es importante saber que no por ser improductivas son totalmente negativas. Cada una tiene un aspecto negativo y otro positivo. La personalidad siempre es una combinación de varias orientaciones. Y aquí voy a mencionarles algunas cualidades negativas y algunos rasgos positivos que se encuentran. En la orientación receptiva podemos observar que las cualidades negativas de la persona receptivas influyen en pasividad, sumisión y falta de confianza en sí mismo. Sus rasgos positivos son la lealtad, la aceptación y la confianza. En la orientación exploradora, en el aspecto negativo, las características exploradores son egocéntricos, engreídos, arrogantes y seductores. En cambio, en los rasgos positivos son impulsivos, activos, encantadores y seguros de sí mismos. Aquí encontramos otra improductiva, que es la orientación acampadora. Esta tiene los rasgos negativos de la personalidad y influye rigidez, esterilidad, obstinación, tendencias compulsivas y la falta de la creatividad. Y encontramos en los rasgos positivos que son el orden, la limpieza y la puntualidad. Aquí tenemos otras orientaciones que estas no necesariamente son improductivas. Es la orientación comercial y en los rasgos negativos son
desorientación, oportunismo, incoherencia y tendencia al despilfarro. En las cualidades positivas son la capacidad para cambiar, la mentalidad abierta, la capacidad de adaptación y generosidad. Y también encontramos la productiva, que tiene 3 dimensiones: trabajo, amor y pensamiento, dado que las personas productivas se esfuerzan por alcanzar la libertad positiva y una realización continua de su potencial. Ok, les voy a hablar acerca de los trastornos de la personalidad para Fromm. Para Fromm, si las personas sanas son capaces de trabajar, amar y pensar de manera productiva, entonces las personalidades desequilibradas se caracterizan por tener problemas en estos 3 aspectos, sobre todo en la capacidad de amar de manera productiva. Fromm sostenía que las personas con trastornos psicológicos son incapaces de amar y no consiguen establecer una unión con otra persona. Él analizó 3 trastornos graves de la personalidad, que son los siguientes: sería la necrofilia, el narcisismo maligno y la simbiosis incestuosa. Voy a hablarles primero acerca de necrofilia. El término necrofilia significa amor a la muerte y suele hacer referencia a una perversión sexual en la que una persona desea tener contacto sexual con un cadáver. Sin embargo, para Fromm, él usó este término para darle un sentido más generalizado, para denotar cualquier tipo de atracción por la muerte. Para Fromm, la necrofilia es la orientación del carácter que se presenta como una única alternativa posible a la diofilia, que es el amor a la vida. De manera natural, las personas sienten amor por la vida, pero cuando las condiciones sociales atrofian la biofilia, pueden adoptar una orientación necrofilia. Las personalidades necrofílicas odian a la humanidad, no son racistas, son racistas, belicistas y provocadoras. Les gusta el derramamiento de sangre, la aniquilación, el terror y la tortura, y les encanta destruir la vida. Esas suelen ser las personas que matan insectos, animales, que les gusta arrancar las plantas. Son grandes defensores de la ley y el orden. Les gusta hablar de la enfermedad, de la muerte y de los entierros, y sienten fascinación por la suciedad, la descomposición, los cadáveres y las heces. Gracias, muy amable. El siguiente es el narcisismo maligno. Igual que todas las personas, en alguna ocasión muestran una conducta necrofilia, también tienen tendencias narcisistas. Las personas equilibradas manifiestan una forma benigna de narcisismo, es decir, un interés por su propio cuerpo. Sin embargo, en su forma maligna, el narcisismo dificulta la percepción de la realidad, de modo que todo lo que pertenece a una persona narcisista tiene un gran valor y todo lo que pertenece a los demás está devaluado. Para los narcisistas existe la hipocondria y la hipocondria moral, según Fromm. Les voy a hablar acerca de los narcisistas. Los individuos narcisistas están absortos en sí mismos, pero no se limitan a admirarse en el espejo, sino que el narcisismo los lleva a la hipocondria. Para Fromm, la hipocondria era una preocupación obsesiva por la salud propia. Y la hipocondria moral es un sentimiento de culpa derivado de las transgresiones anteriores. El siguiente, por favor. Ok, la siguiente es la simbiosis incestuosa. Esa es la tercera orientación patológica en la simbiosis incestuosa, que se define como la dependencia extrema de la madre o un sustituto de la madre. La simbiosis incestuosa es una forma extrema de fijación a la madre, más habitual y más maligna, lo que para Freud sería el complejo de Edipo. En la simbiosis incestuosa, sin embargo, las personas no se pueden separar de su huésped. Su personalidad se funde con la otra persona y ambas pierden sus identidades individuales. En la simbiosis incestuosa, los hombres que tienen fijación a sus madres necesitan una mujer que cuide de ellos, que los adore y los admire,
y sientan una cierta ansiedad cuando no se satisfacen sus necesidades. Esta condición es relativamente normal y no interfiere excesivamente en su vida cotidiana. Esta es la correlación entre las tres patologías. Bueno, yo les voy a hablar de la psicoterapia puesta por Fromm. Con Fromm, su gran motivación siempre fue pues ayudar a las personas, ¿no? Finalmente fue un hombre marcado por la guerra que se preocupó por el bienestar de los demás. Este fue un factor que, vaya, pudo ayudar a que el día de hoy conozcamos esta teoría que es la psicología, el psicoanálisis, perdón, humanista. Fromm se liberó prácticamente de la teoría del psicoanálisis porque era un poco ortodoxa, por lo que creó esta nueva teoría, ayudando en sí a los pacientes a que se conocieran a ellos mismos. Se puede decir que tuvo un gran impacto y lo tiene hasta el día de hoy y puede hacer que las personas se conozcan a sí mismas y no es tan rigurosa como lo que es la teoría de Freud. La siguiente, por favor. Finalmente, estas son nuestras referencias. Les agradecemos por todo su tiempo y muchísimas gracias.